para nuestra vida. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, la semana pasada terminamos con un versículo que en 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de algunos de los aspectos de lo que es tener la mente de Cristo, ¿sí? Algunos se preguntan cómo tiene uno la mente de Cristo, cómo es la mente de Cristo, etcétera, cómo se logra, en fin, todas las preguntas que puedan surgir al respecto, pues vamos a estar analizando algunos principios establecidos en la palabra. La renovación y la transformación de nuestra mente nos va a conducir, nos va a guiar y nos va a afirmar en el reino de Dios, ¿sí? Al reino de Dios entramos, lo dice la palabra claramente, al nacer de nuevo. Si no vemos el reino, dice el Señor, le dijo el Señor a Nicodemo, si no ves el reino, no entrarás al reino. Ver el reino es cuando tenemos la capacidad de que se abren nuestros ojos espirituales y lo podemos ver. Pero entrar al reino implica un acto de nosotros, ¿sí? Es necesario, o sea, lo vemos. Una cosa es verlo y otra cosa es entrar al reino. Porque en el reino hay principios, en el reino hay cultura, en el reino hay forma de vida, en el reino no cabe todo lo que nosotros traemos, por eso tiene que ser transformado. Primero quiero leerle lo siguiente antes de ir a la primera. Efesios capítulo 2, versículo 1. A ver, ¿qué es lo contrario a la mente de Cristo? Una mente opuesta o contraria a la mente de Cristo es la que tenemos cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿sí? O sea, antes de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Y Él, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, ¿sí? Recuerden que la mente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, así lo denomina la palabra de Dios a Satanás. Y en el versículo 2 de este capítulo 2 de Efesios dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que vive en desobediencia no está viviendo de acuerdo al reino de Dios. La desobediencia no tiene cabida en el reino. Debemos de estar claros en esto. La desobediencia forma parte del contexto del reino de las tinieblas. O sea, sí, aquí lo está diciendo la palabra. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de la carne, los deseos, ¿sí?, de una naturaleza en la carne y de lo que nosotros generamos en nuestra mente, ¿sí? Ténganlo muy claro esto. ¿Por qué? Miren, fíjense bien. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en los pecados. Entonces nuestra mente operaba bajo el espíritu del príncipe de este mundo, el príncipe de los aires. Y nuestros pensamientos alimentan nuestros deseos.
Nuestros pensamientos alimentan nuestra manera de vivir, la línea que seguimos. Algunos dicen, ay, yo iba tranquilo y me di vuelta a la esquina y cuando de repente vi una mujer y cuando menos pensé ya estaba cometiendo adulterio. Esa mentira no se la cree ni un niño chiquito. Aquel que tiene su mente, sus pensamientos puestos en ello, la primera oportunidad que se le presenta ya tiene todo planificado, ya tiene todo ensayado, ya alimentó su deseo, está pensando en eso. Nosotros vivimos según como pensamos. Si mis pensamientos están enfocados en determinado tipo de situaciones, alimentan nuestras pasiones, los pensamientos. No todas las pasiones son malas. Yo soy un hombre apasionado. Yo me apasiono muchísimo. Me apasiono de los proyectos que van surgiendo en mi corazón ahora en función del propósito que Dios ha puesto en mi vida. Me apasiono de querer llevar a cabo lo que Dios me va mostrando y soy apasionado por ello. Antes de conocer al Señor, pues mis pasiones eran diferentes. Yo lo comentaba con mi esposa. Antes me la pasaba pensando en mis deseos, en lo que yo quería, y sin importar qué hacer para conseguir esos deseos. Mi mente estaba en eso, en satisfacer únicamente esos deseos. Pero en la medida en que Cristo me dio vida y empezó una renovación, una transformación de mi mente, cada día se fue modificando, fue cambiando mi manera de vivir. Antes estábamos muertos en pecados, pero fíjense en lo que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo les pregunto, ¿nos dio vida para cuando vayamos a su presencia? ¿O nos dio vida para vivirla desde ahora? ¿Juntamente con quién? ¿Para vivir con quién? Con Cristo. Miren, gracias a Dios. Tenemos 40 años de vivir juntos mi esposa y yo. Y muchos de ustedes pueden tener la experiencia y saber lo que sucede cuando se vive con alguien con la cual no estás de acuerdo. ¿Qué sucede cuando tú vives 24 horas al día y tienes intimidad 24 horas al día con una persona que no está de acuerdo contigo? Desgastante. Bueno, ¿para qué les digo? ¿O a ustedes les gustaría vivir con una persona que no está de acuerdo con ustedes o vivir ustedes con una persona con la cual ustedes no están de acuerdo de cómo vive, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa, cómo todo? ¿Verdad que no? Pues Él nos dio vida a nosotros para vivir juntamente con Él. Y si no estamos de acuerdo con Él, ¿cómo vamos a tener una convivencia, ¿sí?, con Cristo? Si vamos a estar en desacuerdo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Miren, nosotros teníamos maneras diferentes de pensar, mi esposa y yo. Aunque venimos de familias muy pues, similares en muchos aspectos, pero había cosas diferentes. Y tuvimos que ponernos de acuerdo para generar una nueva forma de vida. ¿Sí? Mira, yo estoy acostumbrado así, yo tengo estos pensamientos, yo tengo esto así, yo vengo de este tipo de familia, esto, ella así, y tuvimos que ponernos de acuerdo, ¿sí?, para vivir una vida juntos, y gracias a Dios, todavía a veces hay de ti. Vamos, en 40 años todavía no hemos terminado. Yo todavía no logro tender la cama todos los días, pero bueno, algún día lo lograré. El día que ya todos los días lo haga la cama, va a estar más de acuerdo mi esposa conmigo. Pero ahí la llevo, de vez en cuando le doy la sorpresa. Pero un 90%, 95% de los desacuerdos que había antes entre nosotros han sido solucionados. ¿Sí? Y somos felices.
Cada día somos felices, cada día somos más, esperamos el siguiente día, y no nos cansamos de decirnos que nos amamos y que queremos estar juntos y que yo no soportaría estar tiempo sin ella, etcétera, porque esa es una realidad. Y se los hablo en este sentido para que lo puedan entender, los que son casados, los que han tenido desacuerdos, los que ya no están unidos por los desacuerdos y los que se quieren casar para tener acuerdos. Si quieren verlo así, vivir junto con Cristo. Antes vivíamos junto con ¿quién? Con nosotros mismos, de acuerdo al príncipe de este aire, de acuerdo a nuestros propios deseos, nuestra propia manera de pensar, lo que generó en nuestra mente. No todos éramos iguales, unos más, otros menos, pero éramos hijos de desobediencia. Pero al morir a este mundo, para resucitar en Cristo, para vivir, es para vivir juntamente con Él. Y para eso es necesario que una de las dos mentes sea transformada. En el caso de mi esposa y mío, pues las dos mentes iban más o menos por el mismo rollo. Los dos éramos hijos de desobediencia hasta que conocimos al Señor, ¿sí? Y había cosas que ambos teníamos que arreglar. Pero cuando venimos a vivir juntamente con Cristo, ¿habrá algo que tenga que modificar Cristo de su mente? ¿Quiénes son los que tienen que modificar, renovar o transformar su mente para vivir de acuerdo a Cristo? Nosotros, los que hemos muerto y resucitado en Él. A los que nos ha dado vida para vivir. No, pero es que hay algunos que son tan así, que dicen, vamos a vivir juntamente con Cristo, pero a mi manera. Aquí las arepas se hacen así. Hay algunos que quieren seguir viviendo de acuerdo a los pensamientos de cuando aún estaban muertos en Cristo. ¿Qué hacen los pensamientos? Se los acabo de decir. Miren, los pensamientos alimentan nuestros deseos. Tú ponte a pensar, es más, yo hay veces que eso de las X horas de la tarde, si yo empiezo a pensar en un pastelito, en un flan de esos que hace mi esposa, o un tres leches, con un café negro, sabroso, calientito, y me lo imagino y pienso en él, a la media hora o antes, ya estoy buscando ¿sí? Y cuando abro la nevera y no hay tres leches, pues lo sustituyo, aunque sea por algo que tenga una sola leche, no le hace, pero como ya estuve pensando en eso, ya tengo que satisfacer mi necesidad, porque el deseo creció en mí. ¿Sí me están entendiendo? Entonces tengo que buscar algo con qué. Ya descubrí que hago cotufas sin aceite, sin mantequilla, y me paso media hora de a una. Cuando termino de cansarme de estar comiendo cotufas, ya no quiero pensar en comida, ¿verdad? De alguna manera tengo que cambiar. Igual es la mente, por eso la palabra de Dios nos lo dice, nos enseña cómo debemos nosotros de hacer para tener la mente de Cristo. Quiero leerle lo siguiente, Romanos 6:8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él desde el momento en el que nacemos de nuevo. Empiézate a preguntar si así como estás viviendo, Cristo está de acuerdo contigo. Sí. Yo lo empecé a hacer con mi esposa. Yo empecé a preguntarle a mi esposa, mi amor, ¿tú estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Mi amor, estoy modificando aquello. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás contenta? ¿Estás esto? O sea, sí, claro, nos exponemos a veces a que nos diga, no, no me gusta esto, ni esto, ni esto. Tienes que cambiar. Y tú, bueno, ¿y por qué voy a cambiar? Cambia tú, no, y empiezan los pleitos y pam. ¿Sí? Común. Aquí el Ministerio de Matrimonios tiene una historia para escribir volúmenes de una biblioteca. ¿Y por qué yo? Porque tengo que cambiar yo. Cambia tú. Y de ahí para el real.
nosotros tenemos que tener claro. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es el cuerpo mortal? Este cuerpecito que traemos ahorita. ¿Sí? Es el cuerpo mortal. Dice, vivificará. Fíjense bien el contexto de la palabra. ¿Sí? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. No que morará. ¿Cuándo viene a morar el Espíritu Santo a nosotros? Aquí, cuando estamos en vida. Viene a morar a nosotros. Él le da vida a nuestro espíritu. ¿Sí? Vivifica nuestros cuerpos. Y es el Espíritu el que debe de gobernar sobre nuestra mente. Es nuestro Espíritu el que tiene que influir en nuestra mente. No es la tradición. No es como era tu mamá, tu abuela, tu abuelo, tu esto ni lo otro. No es como tú crees que debería de ser o lo que tú crees o como tú quieres que sea. Es como el Espíritu Santo que mora en tu corazón, que le está dando vida a tu cuerpo, ¿sí? Porque antes estábamos muertos en nuestros pecados. Nos está dando vida en el Espíritu. Ese Espíritu Santo es el que nos está guiando a la verdad. Y es el que nos está mostrando cómo debemos de vivir a través de nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos son los que van a normar nuestra vida. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estos son algunos de los fundamentos, vamos a decirlo así, o principios esenciales que debemos de tener presentes cuando hablamos de la mente de Cristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué debemos de poner nosotros, o por qué debemos de pensar nosotros bajo la guía del Espíritu Santo que mora en nuestra vida? Esto es algo que debemos de preguntar, ¿no? Para estar conscientes de ellos. Bueno, si nuestros pensamientos son los que alimentan nuestros deseos y nuestras pasiones, si dejamos que nuestros deseos y nuestras pasiones sean guiadas o alimentadas por la mente que teníamos antes, cuando estábamos muertos, ¿sí? Vivíamos en nuestros pecados, pues imagínense, seguiríamos viviendo igual, con la misma manera de pensar, con las mismas pasiones, los mismos deseos, el mismo tipo de todo. Y como les digo, no todo era negativo en nuestras pasiones, pero había pasiones que no nos conducían a nada. Yo perdí años de mi vida. Mi pasión era navegar, era tener un velero e irme a navegar durante 6 meses, dejar gente trabajando en mis empresas y yo irme a navegar con mi esposa y andar por todos lados, y venir 6 meses y medio trabajar y volver. Y en eso estaba. Y lo que había en mi casa eran revistas náuticas, asistía a los showboats, iba en esto, andaba en lo otro. Lo mío era navegar. Yo quería un velero. Y nos gustaba, y a mi esposa también, ella también alimentaba, no crean que nomás yo, ella también le gustaba el tema. Entonces mi casa era eso, lleno de revistas y de todo. Me llegaban por suscripción todos los meses las revistas de todo. Y cada vez veía que, este cuesta $200,000, no, pero este está muy chiquito. A ver, este cuesta 400,000, bueno, y luego salía, no, pero aquí hay uno de 800,000. Y esa era mi pasión. Y gracias a Dios, cuando mi esposa empezó a conocer al Señor y empezó a cambiar su manera de pensar, ella un día me bajó de un velero, de un yate que ya lo había comprado, ya había hecho, me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a comprar eso? Lo estaba comprando en Cancún, que está en el Atlántico, y nosotros vivimos en el Pacífico, en Vallarta vivíamos, yo tenía ya una oficina de trabajo. Me dijo, pero Luis, vivimos en Vallarta, estás comprando un yate en Cancún, ¿para qué? Pues para cuando venga a trabajar. ¿Estás loco?
¿Cómo te vas a gastar cerca de $300,000 para cuando vengas? ¿Y cómo te lo vas a llevar a Vallarta? Pues, bajo por Panamá. ¿Qué Panamá? Me bajó de las orejas y no me dejó. Ya lo vi. Yo la llevé a ver si se emocionaba. Mira, tiene camarote, aire acondicionado, mira esto, nada. Porque ya no pensaba como algunos años atrás. Si hubiese sido unos años atrás y la llevo y la subo y ve el camarote y ve el aire acondicionado y ve todo y dice, ay, este va a ser para nosotros. Listo. Pero cuando nuestras pasiones cambian hacia un sentido de vida, guiadas por el Señor, van quedando atrás y va surgiendo otras. Y eso es lo que te motiva a vivir de una manera diferente, a rechazar cosas que sabes que no van de acuerdo ahora a lo que el Espíritu de Dios te está mostrando, a modificarlas para una nueva vida. Eso es lo que nos lleva a tener la mente de Cristo, porque la mente es la generadora de nuestras acciones. Son los pensamientos los responsables de la salud de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Los responsables de la salud de nuestra alma y de nuestro cuerpo son nuestros pensamientos. Una persona que está dedicada a pensar en sus rencores, en sus odios, en sus corajes, en el hecho de que no le perdona, en el hecho de lo que me hizo, pero esto, lo otro. Ya pasaron 20 años, pero todavía está pensando en eso, está llenándose de odio, de rencor, de resentimiento y termina enferma del alma y enferma del cuerpo también. Por sus pensamientos. No, es que a mí no me quieren. Ay, es que pobrecito de mí, yo esto. Ay, qué pobrecito de mí esto. Ay, es que todos esos pensamientos. O pensando en lo que no es verdadero, en lo que se imaginan, en lo que esto, en lo que otro. Un día llegó una persona y me dijo, me siento muy mal, mi esposa, tuve un problema fuertísimo en la casa. Y bueno, ¿qué pasó? No, dice, yo llegué, entré y me empezó me empezó a decir cantidad de cosas. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? No, es que estuve pensando que quizá tú andas metido con... Se había puesto a pensar. Era una fantasía de ella, que a lo mejor él andaba de no sé qué y él ni siquiera sabía por qué y le armó un lío. ¿Sí? Alguien dirá, por algo haber sido. No siempre es por algo. Es porque cuando tus pensamientos no están sujetos a Cristo, el que mueve esos pensamientos es el príncipe del aire. Y lo que quiere el príncipe del aire, o sea, Satanás, es crear desacuerdo, es destruir, es matar, es dañar. Esa es su misión. Y muchos permiten que sus pensamientos les lleve a lo que este príncipe del aire quiere. La mente de Cristo se va estableciendo en nosotros en la medida en que estamos siendo renovados hasta alcanzar el conocimiento pleno. Con esto voy a terminar. Bueno, casi. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Cuando lleguemos al conocimiento pleno, entonces que tendremos el 100% de esa mente de Cristo. Pero mientras vamos avanzando y creciendo, debemos de ir siendo renovados. Filipenses 4:7. Ahora sí termino con esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, repito, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las características
de la mente de Cristo. Pónganse de pie, por favor, denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la maravillosa presencia de tu Santo Espíritu que nos guía, Señor. Gracias porque tú estableciste la renovación de nuestra mente, Señor, por medio del poder de tu Santo Espíritu. Porque nos diste vida al morir, Señor, a nuestros pecados, esa forma de vivir en la que estábamos cautivos, para vivir juntamente contigo, Cristo Jesús. Señor, y he entendido a través de tu palabra que vivir contigo es vivir de acuerdo. Que vivir contigo o tú conmigo, Señor, es que vivamos de acuerdo a lo que tú has establecido, porque es tu mente, Señor, la que debo de tener. Porque no soy yo, no es mi voluntad, no son mis pensamientos, no son mis razonamientos, eres tú, Cristo Jesús, el que me va a llevar al cumplimiento del propósito. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón. Porque teniendo tu mente es que nosotros viviremos para ti, oh Cristo. No son las palabras de condenación, no es el miedo al castigo, no es el miedo a que falte poco tiempo para que el mundo se acabe, lo que va a hacer que el hombre cambie su manera de vivir, sino es la renovación de su mente, guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Cuando pensemos como tú piensas, viviremos como tú quieres que vivamos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.